Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues hoy tenemos un hacker en el estudio y no, lo siento, no lleva capucha. Ni la lleva puesta. Todo lo contrario, le vemos y muy bien su rostro. Lo compartimos en este caso con la audiencia en sonido. Nosotros estamos viendo a Óscar Calvo a través de la aplicación Zoom. Se ha conectado con nosotros en directo en este Cyber After Work para hablarnos de lo que es el hacking ético, de cómo empieza en este país y de la utilidad que tiene para la sociedad. Vamos a ayudar a todos aquellos que todavía seguís pensando que un hacker es alguien malo, pues a que penséis todo lo contrario. Él es, como decimos, uno de los primeros hackers éticos de nuestro país. Tiene más de 20 años de experiencia en este terreno. Es el fundador de Microhackers y es un experto además en seguridad IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas que comentábamos antes a propósito de los drones, ¿no? Óscar Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Así que eres hacker, Óscar. Esto de hacker ya sabes que es una palabra un poco ya... Yo soy un profesional de la seguridad informática, básicamente. Y bueno, pues llevo ya 20 añitos dedicándome de forma profesional y pues otros dedicándome de forma de aprendizaje, un poco lo que se llama el underground. Pero bueno, me considero un profesional de la ciberseguridad. Oye, y en esos 20 y pico años que ya llevas, antes decíamos, Óscar, al principio del programa que la tecnología va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y precisamente la seguridad y la inseguridad pues también va a esa misma velocidad, ¿no? En 20 años obviamente todo ha cambiado, especialmente seguro que en los 2 últimos años, ¿no? Si haces una vista retrospectiva un poco, desde que empezaste en esto de la seguridad de la información a hoy, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te abruma? ¿Qué es lo que más te da miedo? Bueno, la verdad es que no solamente en esta trayectoria de dedicarme como profesional de la ciberseguridad, sino también los inicios de mi etapa cuando empecé con ese tema, ¿no? Con este años de la ciberseguridad o del hacking que era antes, pues bueno, siempre me ha traído mucho. La verdad es que al final tenemos un poco esta vertiente de rechazar o que nos dé miedo lo desconocido, pero yo no creo que sea algo a la que hay que tener miedo, sino que lo importante es estar bien informado y tener el conocimiento suficiente para usar estas tecnologías de forma segura. Pablo. Hola, Óscar. Oye, gracias por estar con nosotros y totalmente de acuerdo con lo que dices, que no hay que tenerle miedo a lo desconocido. Y quería preguntarte un poco, ya que nos comentas que eres uno de los primeros profesionales del hacking ético de España, ¿cuáles son tus inicios un poco en el hacking y en la ciberseguridad? Sí, te voy a comentar un poco la historia en plan abuelo cebolleta, que no soy tan mayor. Nos gustan las historias, nos gustan. Ha pasado mucho tiempo y parece no tanto, bueno, yo un poco para poner a todo el mundo en contexto, también a los oyentes, yo tengo 43 años, o sea, nací en el año 79. No es tanto, no soy tan mayor, pero ha cambiado mucho todo este tema, ¿no? de la seguridad. Yo tuve la suerte de tener mi primer ordenador con 6 añitos, una Astra GTC 664 con disco de 3 pulgadas, que no de 3,5, 3 pulgadas. Y recuerdo que por mi casa, mi padre estaba escrito en unas revistas que eran Software User, y ahí fue cuando vi la primera referencia a unos hackers. No recuerdo exactamente cómo era la noticia, pero ya se hablaba acerca de unos ordenadores conectados a una red, que alguien se había vulnerado de forma remota, y vamos, eso me quedé impactadísimo, porque era a lo mejor a finales de los 80, principios de los 90, y vamos, yo intentaba conectar mi Astra de internet, pero bueno, por lo que sea no era posible, ¿no? Poco a poco fue pasando el tiempo y ya entré en el mundo de las DDS entre los años 90, Bulletin Board System, igual a algún oyente le suena, que eran como un sistema de talones de anuncios en el cual ya podías compartir información con otros usuarios a través de un módem, ¿no? La diferencia con lo que tenemos hoy en día es que tú publicabas el mensaje, eso se iba propagando por diferentes nodos, igual te contestaban a las semanas. Pero oye, el mensaje llegaba, ¿no? Y dentro de esas DDS había una, que era la Dark Node, que estaba en Santiago, donde se formó el primer grupo de virus de España, que era 29A, que yo los conocí posteriormente, y de hecho incluso un amigo y yo le hicimos la intro de la primera cine digital que hicieron en el año 96. Y ahí ya, digamos que fue el primer acercamiento a poder conseguir información acerca de virus, hacking. Digamos que originalmente estaba todo como muy embarullado, ¿no? Como que esa información estaba toda junta. Luego, por aquella época, a mediados de los 90, ya con el módem me podía conectar a internet. De aquella recuerdo que me conectaba a CompuServe, que era carísimo, porque claro, yo vivía en Pontevedra y claro, había que llamar a Madrid, llamar interprovincial, bueno, una locura, súper caro.
Pero por esa época, creo que en el año 95, no sé si algunos recordáis que Telefónica lanzó Infovía, mediante la cual ya se podía conectar a Internet mediante una llamada local, que eso fue la revolución. Había que seguir pagando por uso, no había la tarifa plana como hay hoy en día, pero claro, ya podías tener Internet mucho más tiempo, y quizás ahí fue cuando entramos en estos grupos, que seguro muchos conocéis, que eran los grupos de IRC, que eran canales de chat de diferentes temáticas, y yo pues me gustaba el tema de la seguridad y el hacking, y me empecé a meter en canales de hacking. Por esa época, año 96, entré en Ispahack, y bueno, pues ya empiezas a conocer más gente, y ya te sigues adentrando más en el mundo del hacking y la seguridad underground. Moni. Pues es interesantísimo, Óscar. Gracias por contarnos estos comienzos. ¿Y qué diferente debía ser entonces? Bueno, por lo que nos estás contando, sin duda, muchísimas diferencias. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, ese escenario, ese ámbito del hacking desde que comenzaste hasta ahora? Bueno, actualmente ya no formo parte de la escena de hacking desde hace muchos años, sino que soy un profesional de la ciberseguridad, ¿no? Desde hace muchos años. Pero sí es verdad que inicialmente, sobre todo cuando empecé a trabajar, bueno, quizás en esas épocas de hacking y cuando empecé a trabajar los primeros años como profesional de ciberseguridad, hemos pasado de lo que era la non-disclosure, que era como que es una información, que es algo limitado, que eso es para unos pocos, a la full disclosure que tenemos ahora mismo, ¿no? En la cual cualquiera que esté interesado en seguridad y todo esto, pues se puede conectar a Internet, hay un montón de libros, de cursos, charlas, o sea, realmente en este aspecto ha cambiado muchísimo. Personalmente creo que es la evolución lógica que debe seguir el mundo de la ciberseguridad y otros temas que están tan de boga últimamente, por ejemplo, los bitcoins o lo que sea. Y es como debería ser, ¿no? La security by obscurity, esta seguridad por desconocimiento, todavía existe de forma residual, pero yo creo que está más orientado a fabricantes de hardware específicos y así, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirige esta profesión, el del experto en seguridad informática? En los últimos años hemos oído, ¿no?, aquel mantra de que va a ser una de las profesiones del futuro. Por otro lado, que se necesita muchísima mano de obra, ¿no?, para cubrir todas las necesidades que la ciberseguridad va a dejar. Estamos hablando al mismo tiempo, como decíamos, de una sofisticación cada vez mayor de los ciberataques. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el terreno de la seguridad informática? Porque esto, como bien dices, nace desde una posición más de activismo, de conocimiento autodidacta. Hoy se va profesionalizando esa formación. Hoy es una necesidad de incorporar profesionalizadamente esta actividad de las empresas. Mañana, ¿hacia dónde se debería dirigir, en tu opinión, Óscar? Pues mira, en mi opinión, a medio plazo se dirige hacia la automatización. Es decir, pasamos desde hace 20 años en los cuales dedicábamos a lo mejor 2 horas al día en revisar vulnerabilidades para conocer, porque realmente parece mentira, pero Google no existió toda la vida y digamos que tenemos herramientas que íbamos por sentadas que inicialmente nosotros como profesionales de seguridad teníamos que hacer nuestras propias herramientas para poder trabajar. Entonces, hemos pasado de una profesión, al menos el tema del hacking ético, de las auditorías de seguridad, que eran como mucho más artesanales y manuales, en los cuales hasta se llegaron a hacer exploits a medida, a una cierta automatización. Ya digamos que las auditorías de hacking ético o auditorías de seguridad, pues ya hay multitud de herramientas que te ayudan a revisar dichas vulnerabilidades. Y también tenemos, al menos en los sistemas más tradicionales, ordenadores, portátiles, sistemas operativos, unos sistemas que automatizan la actualización de las vulnerabilidades. Entonces, yo creo que en un futuro, quizás no a corto plazo, porque es verdad que hace falta mucho profesional, pero quizás a medio y largo plazo, la seguridad sea algo tan básico como sobre todo es un concepto que me gusta más en inglés, que sabéis que hay 2 palabras, que es safety y security, y son cosas diferentes. Entonces, tal como damos por defecto la seguridad física, pues también se tendría que dar por hecho esta seguridad digital también. Y hemos estado hablando antes, pues, un poquito del caso de los drones en el aeropuerto de Barajas, pero yo también estaba hablando de una vulnerabilidad sobre un router, que bueno, tiene routers, tiene webcams, todos estos dispositivos IoT que yo creo que son los grandes olvidados del mundo de la ciberseguridad y que cada día tenemos más en nuestras casas. ¿Qué es el IoT y qué peligros le ves tú al IoT? Bueno, pues el IoT, así como a grosso modo, o Internet de las cosas, pues a ver, básicamente es una red de objetos físicos de cosas,
que tienen sensores, software, en fin, multitud de tecnologías, con el objetivo de intercambiar datos con otro tipo de dispositivos a través de Internet, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de objetos, pueden ser desde objetos domésticos como cafeteras, neveras, lavadoras, coches o lo que sea, hasta sistemas empresariales como pues, un surtidor de gasolina o sensores o gestión inteligente de edificios. La verdad es que hay multitud de ejemplos que cada vez se conectarán más hasta tal punto que yo creo que lo raro en un futuro sean dispositivos que no estén conectados a Internet. O sea, básicamente esto es IoT. Entonces, peligros del IoT. Yo empezaría hablando de que el IoT aporta mucho valor. Es algo que tanto a las empresas como a los usuarios ayudan a mejorar en sus vidas cotidianas, ¿no? Lo que se puede mediante dispositivos IoT puedes tener café listo cuando te levantes por la mañana o tener a lo mejor la calefacción encendida antes de que llegues a tu casa por el trabajo. En fin, o sea, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero la verdad es que IoT también significa que estos mismos dispositivos que te ayudan, la nevera, la cafetera, lo que sea, también almacenan datos personales, ya que al final un dispositivo IoT es un recopilador de datos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos datos? ¿Qué hacen las empresas con estos datos? O sea, ¿podrían venderlas, a lo mejor, esta especialización o esta identificación del propio usuario a empresas más grandes? Pues, eso igual también habría que hacerlo para otro día a lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la forma en cómo vives puede estar en esos dispositivos. Por eso es tan importante pues protegerlos, ¿no? O cuidarlos al menos. De hecho, se estima que hay alrededor de 25.000 millones de dispositivos IoT en todo el mundo y a lo largo, a lo mejor, de los próximos años podemos llegar hasta los 75.000 millones de dispositivos IoT. Una auténtica barbaridad. La verdad es que es muy interesante. Cuando hablamos de IoT, ¿no? Siempre pensamos todos pues en la lavadora, en la televisión, en el asistente por voz, incluso en la nevera. Yo conocí una nevera inteligente de un buen amigo de este programa. Es una pasada la nevera. Pero claro, muchas veces se nos olvida, esos son los dispositivos domésticos, pero que las empresas también tienen muchos dispositivos del Internet of Things, ¿no? Entonces, las empresas, en este caso, Óscar, ¿cómo pueden, no sé, protegerse? ¿Qué dispositivos IoT hay en una empresa? Bueno, seguro que muchos asistentes de voz, ¿no? Pero claro, frigoríficos no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el mundo IoT dentro de la empresa? Pues mira, al final depende del tipo de empresa también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que con las modas de Bring Your Own Device, pues las empresas pueden alojar portátiles de usuario, pero también móviles de usuario, relojes inteligentes, pues como hablábamos, sensores para controlar la temperatura del edificio. En función del tipo de empresa puede haber muchas variantes de elementos. Entonces, yo creo que para proteger estos elementos de una empresa, yo hablaría como de 5 puntos fundamentales, si me permitís, aunque sea a grosso modo. El problema más importante que puede tener una empresa a nivel de IoT es inventariar dichos dispositivos, tener un discovery de los dispositivos, porque incluso pasa con la informática tradicional, que hay empresas que todavía no son conscientes de la cantidad de parque que tienen de servidores portátiles o de sobremesa, y mucho menos de la cantidad de dispositivos que puede haber en su red funcionando. Entonces, quizás la parte número 1 es entender cuántos dispositivos tengo IoT en mi red, ¿no? Otro punto muy interesante para que las empresas puedan securizar estos elementos de IoT es aplicar la segmentación en la red. La segmentación consiste en dividir una red en 2 o más elementos y esto pues, permite un control sobre el movimiento lateral de tráfico que hay entre dispositivos. Entonces, si tenemos una red que no está segmentada, donde todos los dispositivos se comunican entre sí, pues en el momento que un dispositivo sea vulnerado, eso se puede extender de forma exponencial, ¿no? Otro elemento muy importante para securizar los dispositivos IoT en empresas es adoptar prácticas de contraseñas seguras. Sabemos que muchos dispositivos IoT vienen con contraseñas débiles, que incluso son fáciles de encontrar en Internet. Entonces, en el momento que se conecte un dispositivo IoT en tu empresa, pues hay que cambiar la contraseña por defecto. Y yo creo que el último punto importante es parchear y actualizar el firmware. De hecho, lo comentabais anteriormente, porque claro, en la informática más tradicional, los sistemas operativos sí tienen elementos de autoactualización de firmware. Pero como comentaba Pablo antes, no todos los dispositivos IoT tienen tanta facilidad para actualizar dicho firmware. Por ejemplo, a veces tienes que, depende del tipo de dispositivo, ¿no? Pero, por ejemplo, un sensor, pues tienes que irte a la página del fabricante, buscar el modelo, bajarte el firmware, actualizarlo manualmente. Es decir, es más complicado y sobre todo en modelos IoT que tengan una vida
de cierta longevidad, este dispositivo puede quedar obsoleto muy fácilmente, ¿no? Y por eso es importante asegurarte que los dispositivos IoT que tengas en tu empresa reciban actualizaciones de forma regular. Y en el caso de que veamos que se queda obsoleto, pues cambiarlo por uno más actualizado. Esto es muy interesante lo que comentas, Óscar, porque precisamente se viene diciendo desde hace mucho tiempo que la mayoría o muchos de los dispositivos del Internet de las cosas están, pues muy orientados a sacarlos rápido al mercado, a usabilidad, pero no se desarrollan tanto teniendo en cuenta esa seguridad por defecto. Algunos, de hecho, no permitían cambiarles ni siquiera las credenciales ni añadir aspectos básicos de seguridad. ¿Crees que están mejorando en este aspecto los dispositivos? ¿Están introduciendo medidas básicas de seguridad? ¿O qué seguridad mínima consideras que debería ser la mínima a exigir en estos dispositivos inteligentes? Bueno, realmente no es que haya un framework, o sea, realmente no hay como un estándar de seguridad de dispositivos IoT, pero creo que el problema aquí radica no en que exista este estándar, sino que se obligue a que se cumpla. Y yo creo que también pasa con la informática más tradicional, ¿no? O sea, no es que tengas que cumplir el estándar para sacar el producto o cumplir una norma para alojar tus datos en la nube, lo que sea, pero el problema que tenemos hoy en seguridad, y no solo en IoT, es que las empresas no cumplan esa norma. Entonces, al final muchas empresas delegan la seguridad a que el usuario se preocupe, pero realmente que la empresa no implemente unos mecanismos de seguridad y que pueda ser vulnerado dicho dispositivo, no hay nada que a lo mejor obliga a la empresa a pagar, por ejemplo, una multa, ¿no? Yo sé que la gente de protección de datos está buscando o está persiguiendo ese tipo de cosas, pero yo lo que creo, más que existan normas, que yo creo que hay, que no hay un estándar como tal, por ejemplo, como puede haber en el consumo energético de los electrodomésticos, yo creo que lo que falta aquí es una obligatoriedad del cumplimiento de unas mínimas normativas de ciberseguridad para los usuarios. Si bien es cierto, por ejemplo, que hace muchos años, igual recordáis, la típica empresa de coches que tenía como una buena fama por ser segura, ¿por qué no podría haber a lo mejor esas empresas que tú tienes la certeza de que cumplan unas normas de seguridad y puedan a lo mejor dar a un usuario una mayor confianza a la hora de adquirir tal o cual producto, ya sea a nivel empresarial o a nivel particular, y al menos que compres un producto y que tengas a lo mejor una garantía que permita que pueda tener a lo mejor una vida de parcheado y de mantenimiento más larga con respecto a otros dispositivos. Oye, hablando de microhackers, la empresa que has fundado, un poco cuál es su definición, obviamente, ¿no? Es una empresa de ciberseguridad, pero ¿qué es exactamente microhackers? ¿Qué hacéis? ¿Qué servicios ofreces, Óscar? Pues mira, Microhackers es mi proyecto, es una empresa de ciberseguridad en la que nos centramos en dispositivos industriales, SCADA y IoT. Vale, básicamente. Entonces, trabajamos ofreciendo diversos servicios de ciberseguridad, tipo hacking ético, también hacemos auditorías tradicionales también, y sobre todo también estamos creando productos para ayudar a usuarios y empresas a securizar dichos dispositivos. Vale, yo vengo de vengo de un entorno en el que trabajaba en una empresa americana de cloud y tal, y realmente pues he decidido dejar mi trabajo como ha pasado en los últimos años debido a la pandemia, no lo sé, y centrarme en este proyecto que es microhacking, ¿vale? Realmente en microhackers tenemos como tres vertientes diferenciadas, como te he comentado. Pues tenemos las auditorías de seguridad de hacking ético, que la verdad es que tengo 20 años de experiencia y realmente es un trabajo que siempre me ha gustado y sigo disfrutando mucho. Me parece un trabajo muy divertido. Luego también en microhackers estoy trabajando como CISO as a Service, apoyando a empresas en sus necesidades de gestión de seguridad de la información. Y esto es porque hay una tendencia a la descentralización de empleados, como sabemos, una tendencia al outsourcing y muchas empresas subcontratan ayuda pues en forma de consultorías de forma puntual en vez de tener CISOs en plantilla. Y yo creo que cada vez va a ir a más, sobre todo para empresas que no puedan permitirse tener un gran equipo o un CISO en la plantilla, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues bueno, el desarrollo de productos de ciberseguridad centrados en IoT, inicialmente pues centrado en empresas, pero sí me gustaría poder ampliar el espectro y también poder ayudar a usuarios finales. Y, oye, en primer lugar, también que compartas un poco con nosotros esta aventura del emprendimiento, que yo creo en estos momentos y con la incertidumbre económica que adelantaba Eduardo, pues es un acto de valentía prácticamente. Pues que nos cuentes un poco tu experiencia y
¿Y por qué y cómo crees que vas a llegar al IoT a las personas? ¿Cómo crees que se puede llegar un servicio de seguridad centrado en IoT para las personas, más que para las empresas? Bueno, en cuanto al emprendimiento, sobre todo en este país, es una asignatura que pendiente, yo creo, pero bueno, básicamente yo trabajaba, pues como me comentaba, en esta multinacional de cloud, ¿no? Manejábamos picos de transferencia de 250 teras por segundo, o sea, una empresa grande, seria, una magnitud importante, con un buen trabajo, ayudando pues a empresas a mejorar su seguridad e incorporarlos a la nube, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre había tenido este gusanillo por ser emprendedor. Realmente yo no vengo de una familia emprendedora, o sea, no es una cosa que tengas en los genes, sino que es, bueno, cuestión de perseguir tu sueño. Y yo tenía esta necesidad de crear un proyecto para mí. Después de tantos años en el mundo de la ciberseguridad y tal, pues dije, vamos a dar el salto, ¿no? Y es un salto complejo, o sea, como analogía, yo lo compararía como la película de Matrix, ¿no? Donde Morfeo le dice a Neo, bueno, tienes dos opciones, tienes la pastilla azul, trabajas en el mundo corporativo, tienes cierta seguridad, pagas extra, vacaciones o lo que sea, o la pastilla roja que es, eres emprendedor, pero bueno, no tienes la incertidumbre de saber si vas a poder pagar las nóminas a fin de mes, sin vacaciones, trabajando a fin de semana, pero eres el dueño de tu propio destino. Yo creo que ahí está un poco la vertiente, ¿no? Es una decisión dura, dejar un trabajo estable y bien pagado por emprender tu propio proyecto, pero yo creo que está siendo una experiencia muy positiva. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Por cierto, no he dicho que la web es microhackers.net en inglés o microhackers.es, pues si alguien quiere echar un vistazo. Bueno, pues... me comentabas por qué poner el foco en IoT. Así rápido. Bueno, pues porque es divertido, básicamente. Porque a mí me gusta el cacharreo. Que si uno tiene su empresa, que se divierta al menos con ella, ¿no? Claro, bueno, a ver, después de tantos años, también tengo un ordenador y aparte con tanta tendencia a elementos digitales, que si los soportes físicos para videojuegos, que los NFTs y tal, yo cada vez me siento más atraído por dispositivos físicos y su conexión a Internet. Además que creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí. Sin duda alguna. Bueno, pues esa es la referencia con la que nos quedamos. Microhackers.net es la empresa creada por Óscar Calvo, uno de los más reconocidos profesionales del mundo de la seguridad informática. Comenzó en el hacking ético, hoy el IoT está entre su objetivo y además que va a haber muchas cosas que hacer. Obviamente, todo va a estar conectado. Te esperamos nuevamente por este programa, Óscar. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Un saludo. Un saludo.